Hoy empezamos este programa desde el punto más local, desde la política más local hasta la política más estatal. ¿Y quién mejor que Cristian Soriano? Preséntese, por favor, Hola, muy bien, buenas tardes. para podernos explicar qué es lo que está sucediendo hoy tanto en su partido como a nivel catalán como a nivel español. Y mi primera pregunta es, ¿quién es Cristian Soriano? Bueno, ¿Cómo se definiría? pues Cristian Soriano es un chico de 28 años Ujú. que desde muy pequeñito descubrió que le gustaba mucho todo aquello que tenía que ver con la comunicación, que poco a poco fue descubriendo que la comunicación y la política eran dos cosas que siempre solían ir de la mano y que a través de diferentes aprendizajes, diferentes proyectos, pues ha aprendido que todo lo que tiene que ver con la comunicación y la política pues es un verdadero hobby para él. ¿Con qué personaje real o ficticio te identificas más? ¿O Identificar, referentes? identificar no, pero admirar, yo soy muy, siempre me ha gustado mucho la figura de Robert Kennedy, el hermano Ujú. de los Kennedys, que fue fiscal general, fue senador, luego pues cuando era candidato a las primarias demócratas pues acabó a ser tristemente asesinado, ¿no? Pero al final porque él encarnaba la doble figura del spin doctor, de la persona que susurraba al presidente John Fitzgerald Kennedy y que le ayudó en aquella exitosa campaña, con también la política activa desde un cargo institucional como senador, como fiscal general y demás. Muy bien, muy bien. ¿Qué es o qué significa formar parte de un grupo municipal, trabajar para la gente, más cercano? ¿O tú te ves en un futuro trabajando a nivel estatal o a nivel, o no sé, a nivel europeo? Bueno, es muy diferente. O sea, yo creo que al final la política nace en los ayuntamientos porque es la política más cercana a tus ciudadanos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. A mí me ha ayudado a crecer mucho tanto a nivel personal, pero también a nivel profesional, el hecho de empezar en un ayuntamiento, porque ahí es cuando constatas de primera mano que todo lo que decides, las decisiones que tú tomas, son tangibles y tienen una repercusión directa en las personas que en este caso pues las sufren o las disfrutan, que son los ciudadanos, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues lo que es la política local y la política municipal es una muy buena primera base para aprender en ese sentido lo que es la política de verdad, que es la política del ciudadano, la política del día a día y la política de servir a tus vecinos y vecinas, que creo que es lo más bonito que un representante público puede tener. Entonces, no desestimamos que Cristian Soriano se presente a unas estatales, por ejemplo. Bueno, no lo sé, esto es el día a día. Yo ahora mismo, la verdad, entre el Ayuntamiento y el Parlamento de Cataluña son dos instituciones en las cuales estamos haciendo un trabajo muy grande y muy importante para transformar Cataluña, para transformar también el Vendrell y en este caso, pues los esfuerzos están ahí centrados ahora mismo, que bastante tenemos. Hablando de política e instituciones, y hablando con una persona que ha estado delante de las cámaras y detrás de las cámaras, tanto a nivel Mm. como asesor como político, ¿qué resaltas más de cada figura? Por ejemplo, el político es lo que la gente ve, pero ¿el asesor también se debe ver o es alguien que debe permanecer en las sombras? Bueno, es importante, yo creo que al final el protagonismo sea para el político, porque la gente a quien vota y a quien deposita su confianza cada 4 años es el representante público y es el que en este caso tiene que ejercer la soberanía del pueblo, que es quien le ha apoyado, ¿no? El asesor tiene un papel que es simplemente pues, saber qué te está pidiendo la ciudadanía, qué puede ofrecer el candidato y encontrar un nexo común entre las dos, ¿no? Pero creo que es muy importante tener claro los dos papeles, qué pide la ciudadanía en ese momento y cuáles son las características del candidato, ¿no? Porque creo que uno de los mantras o uno de los principios básicos que todo asesor o todo jefe de gabinete debería tener es que no puedes adaptar al candidato a un escenario concreto, sino que tienes que intentar trasladar el escenario a aquella situación en la que tu candidato tenga las máximas características posibles para adaptarse a ese escenario, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y a partir de aquí, pues creo que quien tiene que tener la confianza es quien tiene que tener el protagonismo, que es el candidato. Y ahora hablando de candidatos, me gustaría comentar, Pedro Sánchez, ¿tú crees que es el resultado de un asesoramiento o asesoramientos? ¿O crees que la figura es de por sí sola él mismo? Yo creo que es una mezcla de los dos, porque todos son una mezcla de los dos. Es decir, no existe en política actual, ni en la política de hace unos años, ¿no? Un político que de buenas a primeras entre y haga. Todo tiene una estrategia detrás, todo tiene pues un equipo detrás que es al final quien adapta el discurso a la realidad de ese momento y todo tiene que ir ahí. En el caso de Pedro Sánchez, pues él fue protagonista de un proyecto que iba más allá del propio Pedro Sánchez, ¿no? Al final, cuando acaban las elecciones del año 2015-2016,
sabéis, el famoso no es no y demás, él lo que hizo fue envolverse en un proyecto a través de la militancia, y la militancia se sintió muy apoyada y muy representada por Pedro Sánchez, ¿no? Volvimos a la participación directa por parte de los militantes en los acuerdos de gobierno, también a la hora de decidir todos los cargos federales y nacionales, y eso volvió a transmitir la ilusión hacia una militancia que estaba un poquito desanimada, ¿no? De la necesidad de volverse a implicarse directamente en política. Entonces yo creo que Pedro Sánchez fue capaz de poder canalizar toda esa necesidad que había dentro del partido y dentro de la izquierda de poder tener un movimiento progresista, ambicioso, innovador también y fresco, que era lo importante, y en ese sentido fue producto, en este caso, de la reciprocidad, ¿no? De Pedro Sánchez, que ofreció un proyecto, y unos militantes, un votante de izquierdas que en ese momento necesitaba un proyecto como ese. Eso casó, eso hizo clic, y cuando se hace clic todo es mucho más fácil. Entonces, ahora es una pregunta un poco más difícil de responder, y además, como expertos en comunicación, ¿tú crees que se va a llegar al final de la legislatura? Yo creo que sí. O sea, al final tenemos muy claro desde el Partido Socialista, y creo que así lo ha reivindicado muchas veces Pedro Sánchez, la importancia de seguir dando coba y seguir dando ritmo a los avances sociales que se han instaurado, ¿no? Y en ese sentido son muchos los retos que España tiene por delante. Pero al final lo que estamos viendo siempre es que la oposición de hoy del Partido Popular al Partido Socialista es la misma oposición que le hacían a Zapatero, la misma oposición que le hacían a Felipe González, que es una oposición basada en la crispación, en la tensión, en destruir cualquier tipo de puente que pueda haber con el gobierno, y eso no es conveniente. Y al final la historia nos ha enseñado que cuando la derecha está en la oposición, esto del sentido de Estado se les olvida, y en ese sentido es la izquierda quienes tenemos que apechugar solos con esta responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que al final todo se resume en que a la derecha, o en este caso al Partido Popular, no le molesta que Pedro Sánchez esté en la Moncloa, sino lo que le molesta es que la izquierda esté en el gobierno, porque desde el gobierno se pueden revalorizar las pensiones, se puede subir el salario mínimo, se puede poner impuesto a grandes energéticas. Al final cada uno defiende a los suyos, y los suyos de la derecha son los intereses del gran capital y los intereses de los grandes propietarios de los bancos y los intereses de las grandes fortunas de este país, y los intereses y los nuestros de los partidos de izquierdas, y en este caso del Partido Socialista, es la clase media trabajadora. Es un conflicto de intereses, es un conflicto de clases, y en ese sentido yo creo que es muy importante aguantar la legislatura de 2027 para dar continuidad a los grandes avances que se han implementado y para seguir construyendo la España de futuro que tenemos que construir. ¿Pero crees que es una voluntad solo del Partido Socialista, o crees que dependen también de otros partidos de que esta legislatura llegue a su fin, ¿no? ¿Cómo se puede...? Es decir, en 2018 hubo una moción de censura que llegó gracias a una serie de acuerdos con otros partidos políticos, no solo con 2 o 3, sino que fueron muchos más, y ahora se da la misma casuística y el mismo escenario, ¿no? Hay una serie de corrupción descubierta por el partido que gobierna, y entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Estamos en el mismo escenario? ¿Se espera que dejen de apoyar al Partido Socialista para que gobierne? Nosotros, si algo hemos demostrado en estos últimos años, y también tiene que ver con el ADN socialista, es la capacidad de llegar a acuerdos con todos los partidos democráticos, ¿no? Dejando de banda, obviamente, como siempre, a los partidos de extrema derecha. Y lo hacemos simplemente porque vivimos en un sistema parlamentario, en un sistema que requiere de tejer mayorías, y creo que el momento político en España ha cambiado. O sea, vamos a tardar mucho, si es que llegamos en algún momento, a volver a estas épocas del bipartidismo, donde dos grandes partidos alternaban el poder de manera repetida, ¿no? Esto va a costar mucho en que vuelva, porque España es hoy más diversa que nunca. La pluralidad de España ha despertado de una manera quizá más importante y más fuerte que nunca, y esta realidad social que existe en España se traslada también al régimen parlamentario actual, ¿no? Y en la anterior legislatura creo que se demostró de manera muy repetida que el Partido Socialista era capaz de llegar a acuerdos muy importantes con todas las fuerzas políticas, y también lo mismo pasó después de las elecciones del año 2023. Ahora es cierto que el escenario ha cambiado, que el escenario es complicado, pero yo en ese sentido también tengo que decir que como socialista, y aquí ya sí que hablo más como militante socialista que otra cosa, a nosotros no vamos a agachar la cabeza por un caso puntual de uno de nuestros integrantes. Y eso yo creo que es una cosa que hay que decir de forma muy clara, ¿no? No estamos hablando de un entramado corrupto que afecte a todas las estructuras del partido, ni mucho menos. Estamos hablando de una estructura que se formó alrededor de unas personas determinadas que ya están fuera del Partido Socialista. Y creo que la reacción también es muy importante saber y ver qué ha pasado, ¿no? Porque Ayuso sigue viviendo en el ático, Manzón sigue todavía con la cuenta pendiente del Ventorro, pero Santos Cerdán está en su casa. Y esa es una diferencia muy tangible y muy importante, porque al final, ¿se puede eliminar del todo la corrupción?
Pues yo creo que no, porque al final estamos hablando de casos intrínsecos a la propia existencia humana, a la propia naturaleza humana, que son despreciables, que son totalmente condenables y que contra eso, pues obviamente hay que convivir. Pero contra lo que no se puede convivir ni un momento es contra la connivencia contra la corrupción. Es decir, puede haber corrupción, pero no puede haber tolerancia contra la corrupción. Y un partido como el Partido Socialista, que tiene más de 140 años de historia, si algo ha demostrado siempre es que la honradez, la sinceridad y la verdad es lo que rige todas y cada una de nuestras actuaciones. Y que cuando por mala suerte se te cuela una persona que se ha lucrado o parece que se ha lucrado a costa de la administración pública, en ese sentido, pues la acción es contundente, la acción es determinante y lo que se tiene que hacer es apartar. Y vuelvo a decir lo mismo. Ayuso sigue en el ático, Manzón sigue todavía pagando la cuenta del Ventorro, pero Santos Cerdán está fuera y esto tiene que ver mucho con la determinación del presidente del gobierno en acabar con cualquier mini sospecha que pueda haber de corrupción. Entonces, podremos decir que, según tu opinión, no es lo mismo lo que pasó en 2018 a la situación que podríamos tener ahora en 2025. ¿No? Es decir, no las diferencias personales, sino me digo que el arco parlamentario en 2018 también era similar de diverso. Entiendo que unos diputados más, unos diputados menos, pero la nomenclatura sigue siendo la misma, ¿no? Los acuerdos, sí que es cierto que el Partido Socialista sabe tejer acuerdos, porque esto es una realidad, a diferencia del PP, que solo tiene un socio ahora mismo. Pero la nomenclatura que llegó a la moción de censura también incluía partidos como el PNV, que sí que es cierto que hay un acuerdo para mantener a Pradales como Lehendakari, pero la nomenclatura de la moción ahora se puede quebrar debido a esto. Yo creo que yo creo que poco a poco, con lo que ha pasado en los últimos meses y lo que seguramente pasará más adelante, estamos desplazando un poco el eje, el clivage que va a haber en España en los próximos años, ¿no? Yo creo que vamos a hablar mucho de los dos proyectos de país que hay, es la realidad, que es la España centralista o la España plurinacional. Y este va a ser el gran debate de los próximos años. Si queremos una España centralista, una España de lengua única, una España con solamente una diversidad, que es la diversidad marcada por la España centralista y la España radial, la España castiza, o si creemos de verdad en una España plurinacional donde gente de diferentes culturas, de diferentes lenguas, de diferentes maneras de hacer, de sentir y de vivir España puedan convivir en armonía y con total tranquilidad, ¿no? Yo creo que ese va a ser el nuevo clivage y aquí nuestra apuesta es clara y es la que hemos defendido siempre desde el Partido Socialista, ¿no? Nosotros creemos que la realidad de España no es una realidad centralista. España no es un Estado centralista, no es un Estado que todo gire alrededor a lo que pasa en el centro en este caso, del país, ¿no? España tiene muchas nacionalidades diferentes, nacionalidades que tienen historias diversas, siempre dentro del paraguas común que era España, pero también con historia, con cultura diferente que la hicieron suyas y el eje del proyecto de país que es España se ha cimentado a través del respeto hacia esas diversidades y hacia esas pluralidades, ¿no? Creo que la historia de España no se entiende sin el respeto a lo que han sido las diferentes nacionalidades que habían dentro del país y ese es el proyecto por el que nosotros apostamos porque creo que este es el proyecto que más se parece a España. Entonces, ¿cómo plasmaríamos esta diversidad? Volvemos a 2003 y volvemos a intentar a crear estatuts de nueva generación, puede ser esta una solución, o ¿cómo lo harías tú? No, yo creo que en este caso, o sea, no es una cosa que tengamos que decidir nosotros, sino que tiene que decidir la gente. Hay autonomías que te piden un grado mayor de competencias, un grado mayor de reconocimiento y hay otras que no lo hacen. Y eso tiene que ver pues, con la forma de ser de la ciudadanía que tenga y demás, ¿no? Al final pues, es lógico que Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña, pues en este caso son nacionalidades distinguidas en cuanto a sentimiento, en cuanto a historia, en cuanto a fuerza dentro del propio país y demás. Y se tiene que hacer como tal. Y así se hizo con los estatutos en el caso de Cataluña, con el estatuto del País Vasco y demás. Entonces yo creo que en ese sentido lo que es importante es que la política se adapte a la realidad social, demográfica y cultural de cada territorio y los estatutos es una muy buena herramienta para hacerlo. Pero son los ciudadanos quienes tienen que refrendar ese estatuto y quienes tienen que definir cuál tiene que ser su encaje dentro de España. ¿Y crees que es posible que volvamos a políticas preprocés? Es decir, ¿se han pasado líneas rojas en las que no va a poder ser esa manera de hacer política tanto en los 80 y 90, incluso principios de los 2000, tanto en Cataluña como en Madrid? ¿Crees que se van a poder volver a tejer estos puentes o estamos solo en una relación de necesidad? Yo creo que hay que tener una cosa muy clara y es que
en Cataluña hay un porcentaje más importante o menos importante de gente que es independentista. Esto pasa hoy, pasaba hace 5 años, pasaba hace 40, pasaba hace 100 y ha pasado en el largo de la historia, ¿no? Porque al final esto cuando dices, no, vamos a resolver el problema en Cataluña, España. Bueno, es como el que dice que quiere resolver el problema izquierda-derecha. Son problemas que van intrínsecos porque tienen que ver con la cultura social, demográfica y representativa de un país, en este caso Cataluña, ¿no? Yo creo sinceramente que igual que no es discutible o puede ser discutible, ¿no? La fuerza que puede tener un movimiento u otro, lo que no es discutible es que la situación de hoy es infinitamente mejor a la que teníamos en Cataluña hace ahora 10 años. Y es infinitamente mejor porque Cataluña ha visto que hay una España que puede aceptar, que puede adaptar y que puede reconocer cuál es la situación de Cataluña y cuál es el encaje que los catalanes y las catalanes queremos mayoritariamente dentro de España, que es el respeto hacia nuestra lengua, el respeto hacia nuestra cultura, el respeto hacia nuestra autonomía, el respeto hacia la diversidad de un país como el nuestro en un encaje atractivo dentro de una España también moderna y que sea capaz de reconocer eso, ¿no? Entonces, ¿vamos a tener aumentos y descensos del movimiento independentista en Cataluña? Sí, porque así nos lo ha marcado la historia, pero lo importante no es que eso exista, porque hay que respetar que cada uno pueda tener su ideología, pueda tener sus pensamientos, solo faltaría. Lo que sí que hay que intentar es ofrecer una alternativa desde la ilusión que pueda acontentar a esta gente para adaptarla dentro de un proyecto común que es España. Y la España cerrada, la España oscura, la España pequeña que algunos quieren representar, no es una España donde ni gran parte de los catalanes, ni gran parte incluso de los españoles nos veamos representados. Y la llegada de Pedro Sánchez contribuyó a esto. Y la llegada de Salvador Illa está contribuyendo a esto. Y al final, tanto los indultos como la amnistía han sido una herramienta muy positiva para calmar, para tranquilizar y para volver a hablar de política en Cataluña, que era algo que echábamos mucho de menos. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de seguridad, estamos hablando del Pla de Barris, estamos hablando de temas que afectan directamente a los intereses de los catalanes y de las catalanas. Por fin, después de una década de hablar siempre del mismo mantra del procés. Y eso se hace porque se ha devuelto la tranquilidad a las calles a través del diálogo y del consenso y demostrando que en España hay una alternativa para que Cataluña se pueda sentir cómoda y que esa alternativa puede canalizar las intenciones y los pensamientos de una mayoría de catalanes y catalanas. Es decir, que por lo que hemos hablado hasta ahora, ¿tú crees que el proyecto socialista va a seguir ganando apoyos en más de una legislatura? O sea, ¿tú ves Pedro Sánchez por más de una o 2 legislaturas? Bueno, una más. La política es muy cambiante, pero yo creo que mientras Pedro Sánchez y Salvador Illa sean los líderes de 2 proyectos que buscan solucionar los problemas de la gente, que buscan traer otra vez la tranquilidad a nuestras calles, que buscan en ese sentido poner respuestas complicadas a veces, porque las respuestas son complicadas, ¿no?, a problemas muy complejos que tenemos por delante, esto seguirá siendo así, seguiremos manteniendo la confianza de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que al final los ciudadanos y ciudadanas están ya cansados de los debates para ver quién grita más, a ver quién insulta de manera más grande y a ver es capaz de poner el tweet con más likes en Twitter, ¿no? Yo creo que ya estamos cansados de esto. Tenemos todavía muchos retos pendientes como sociedad. Tenemos que ver cómo solucionamos el problema de la vivienda. El problema de la vivienda es un tsunami que nos ha venido ahora por delante, que no vamos a arreglar a corto plazo, pero que hay que empezar a discutir a medio plazo cómo vas a solucionar este problema. Estamos teniendo problemas muy complicados como país que afectan, y la vivienda es ahora uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar, y si se quiebra el pilar de la vivienda, se quiebra el estado del bienestar. Y para que esto no pase hay que empezar a hablar de vivienda como estamos haciéndolo ahora, pero haciendo propuestas concretas, analizando la situación y con propuestas que a veces pues, son complicadas de llevar a cabo, pero en política hay que ser valiente y hay que tomar decisiones. Y yo creo que al final, pues tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa, yo siempre digo, ¿no?, se nos podrá criticar muchísimas cosas, pero creo que si hay algo que no se nos puede criticar es que tenemos claro qué es lo que queremos hacer, hasta dónde queremos llegar y que vamos a hacer todo lo que sea necesario para, en este caso, llegar a nuestro objetivo, que es el de tener pues, una España cada vez más igualitaria y donde los servicios públicos estén a la altura de lo que los ciudadanos y ciudadanas de este país merecen. Muy bien, entonces te iba a hacer un pronóstico para las próximas elecciones municipales, en especial el Vendrell, pero es demasiado fácil. No, ya sabemos que hay una mayoría socialista, pero me gustaría, si sé que es muy atrevido pedirlo, pero un pronóstico para las próximas elecciones a Cataluña, al Parlamento de Cataluña. O reformulo la pregunta más bien. ¿Tú crees que estamos volviendo a esta dicotomía de no vamos a volver al mismo bipartidismo, pero como politólogo veo que se van a reconducir las tendencias de antes, ¿no? Es decir, vamos a tener un espacio socialdemócrata fuerte también, ahora mismo que un espacio convergente
potente, ¿no? En Cataluña yo creo que son los dos partidos que optan a la presidencia de la Generalitat hoy día, por la gran caída de Esquerra Republicana y la gran caída de otros partidos nacionalistas. ¿Crees que vamos a volver a esta dirección del bipartidismo o ya no? Habrá que ver, o sea, todo depende también de lo que pase en los próximos meses. Yo creo que será fundamental y será un punto de inflexión en la legislatura empezar a ver hacerse realidad lo que estamos proponiendo, ¿no? Porque al final en política todo es difícil de aplicar. Llevamos solo un año gobernando y solo en un año hemos empezado a desencallar temas que eran muy importantes para la sociedad catalana, ¿no? Y cuando esos temas más que desencallados estén aplicados y sean una realidad tangible para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, creo que esto va a ser un punto de inflexión en la legislatura. Y nosotros aquí respetamos mucho los espacios políticos de los otros partidos y aquí cada uno hará, ¿no? Pero sí que en el Parlamento se ve muy claro aquellos que de verdad quieren negociar y quieren acordar por el bien de la ciudadanía de Cataluña, haciendo o poniendo encima de la mesa cuestiones que son importantes, que son relevantes y por las cuales se puede intentar acordar con diferentes partidos, y otros que están haciendo una oposición bastante destructiva, que no están mirando al país como deberían mirarlo, ¿no? Yo creo, es lo que te decía antes, el tema del sentido de Estado, ¿no? Al final nosotros desde la oposición hemos aprobado presupuestos, los aprobamos en la legislatura anterior con Esquerra Republicana y demás, siempre haciendo o apelando, como decía el presidente Salvador Illa, ¿no? A la necesidad de pensar en Cataluña antes que pensar en el partido, y creo que esa máxima en otros partidos no es extrapolable y no se hace. Entonces, en ese sentido, yo creo que dependerá mucho de lo que ellos quieran hacer, pero ya te digo, nosotros lo que estamos centrados es en implementar las políticas que tenemos, en hacerlo de la mano de nuestros alcaldes y alcaldesas y en representar desde el Govern de la Generalitat los intereses de los catalanes y de las catalanas, y en poner sobre todo respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas. Es decir, que seguiremos teniendo un partido socialista fuerte en Cataluña, ¿no? Yo espero que sí. Yo creo que de la misma manera que hace un año nos atribuyeron su confianza a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña para hacer una cosa muy clara, que era volver a poner en el centro los servicios públicos, volver a hablar de lo que le interesa a la ciudadanía, resolver los problemas que llevan enquistados 10 años en Cataluña. Yo creo que se está empezando a poner todos los cimientos para que esto se pueda dar, y que cuando se dé, pues en este caso serán los ciudadanos quienes volverán a valorar nuestra faena y ver si somos dignos o no de su confianza. Me gustaría también hablar del tema de la CUP, que aparte de su reestructuración en su diseño del logo y todo esto, me gustaría hablar de su caída, de que se está hablando de que incluso roce la representación al Parlamento o no, y del aumento de votos de Alianza Catalana, de la extrema derecha catalana. ¿Qué hace pensar que hay un trasvaso de votos de la CUP a Alianza o es inviable? Hombre, los últimos barómetros nos dicen que no, que principalmente Alianza se nutre de Vox y de Junts. Estos son los dos espacios políticos de donde se nutre. Y es una lástima, y lo digo de verdad, porque yo creo que el país necesita pues un espacio de centro-derecha moderada, pues relativamente fuerte, consistente y al menos pues con unas ideas claras, ¿no? de qué proyecto de país es el que quieren. Y lamentablemente estamos viendo a Junts más preocupado de mirar en el retrovisor para ver qué viene por detrás, que no de proponer qué proyecto de país tiene, ¿no? Y creo que eso es una pena, porque los está llevando, o los está escorando hacia una parte de la irrelevancia parlamentaria, una parte del extremismo ideológico que no es bueno para Junts ni tampoco es bueno para el país. Pero eso es un tema que ellos tendrán que resolver cuanto antes posible, y yo lo que sí que digo ya como catalán es que lo que nos interesa tener en este sentido es partidos democráticos dentro del Parlamento, y la subida de Alianza o la simple presencia ahora de Alianza Catalana pues es una amenaza real para la convivencia y para todos los demócratas catalanes. Y ahora, hablando de cosas de Cataluña, ¿qué tal el aeropuerto? ¿Vamos a tener una ampliación del aeropuerto? ¿Qué va a pasar con el aeropuerto? Bueno, nosotros hemos puesto nuestra propuesta encima de la mesa, que eso es algo que no había pasado en los últimos 10-15 años, ¿no? Pero al final se habla mucho de inversiones que no se ejecutan en Cataluña, que Cataluña no recibe inversiones, y aquí se habían rechazado inversiones que traían una gran suma de dinero para Cataluña, que podían reactivar la economía, que podían dinamizar en el sentido diferentes sectores de nuestra economía y de nuestro modelo productivo, ¿no? Y esto había pasado en los últimos 10 años, no hace mucho. Y creo que la diferencia de ahora es precisamente esta, ¿no? El presidente Salvador Illa ha salido y ha dicho: mi propuesta es esta. A partir de ahora dialoguemos. Y creo que es un resumen también de cómo está siendo la legislatura. Nosotros venimos a decidir, venimos a hacer, venimos a actuar y venimos a tomar decisiones. Y la ampliación del puerto es una decisión. Ahora bien, nosotros no creemos en debates
o falsos debates a los que nos quieren llevar, que hay que elegir entre, en ese sentido, pues ampliar infraestructuras o no aceptar o no cuidar el medio ambiente. Es importante y es necesario y es imprescindible hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no existe crecimiento económico junto a decrecimiento verde. Tienen que ir las dos cosas a la vez y creo que la propuesta que hemos hecho del aeropuerto es una propuesta que nos ayudará a aumentar y a dinamizar la economía catalana, a volver a ser referentes y a volver a liderar la economía española, que es uno de nuestros grandes objetivos, pero sin ninguna afectación al medio natural y al medio ecológico, que es uno de los grandes pilares de la Agenda 2030 que nosotros suscribimos. Viendo que vienes del Vendrell, todo esto, hablando del aeropuerto también, tenemos un aeropuerto a Reus. ¿Tú crees que esto afectará el hecho de ampliar el aeropuerto de Barcelona? ¿Centralizará la actividad económica en Barcelona aún más? ¿No se debería descentralizar un poquito o no? O a lo mejor es algo que también va a beneficiar a los otros aeropuertos, ¿no?, que pueden haber en Cataluña. Yo creo que no. Yo creo que el crecimiento de una parte de Cataluña favorece al crecimiento de toda Cataluña, ¿no? Es lo que nosotros decimos que cuanto más seamos capaces de hacer crecer la economía de un punto, esta tiene que repercutir en otros puntos. Y el aeropuerto de Reus, en este caso, yo creo que es una infraestructura básica, no solo para el Camp de Tarragona, sino también para el país entero, ¿no? Es muy importante dinamizarlo. Las propuestas de movilidad que estamos haciendo van en esta línea, ¿no?, de construir en ese sentido una línea de alta velocidad o una línea que de manera rápida y eficaz pueda unir el aeropuerto de Reus con diferentes municipios del área metropolitana de Tarragona, que es un ente que en los próximos años ayudará y mucho a enfortecer todavía más las relaciones entre los diferentes municipios. Ya te digo que el aeropuerto de Reus y el aeropuerto de Barcelona, yo creo que los dos tienen que ir por separado, pero tienen que confluir sobre todo en la idea de crear sinergias positivas que ayuden. Y el aeropuerto de Reus, vuelvo a repetir, es un punto clave y vital para el futuro, no solo del Camp de Tarragona, sino también del país. Y estamos hablando de infraestructuras y me gustaría nombrarte el tema de los trenes. ¿Qué pasa con Renfe, Rodalies? ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe pasar para que haya un mejor funcionamiento de esta infraestructura? Y sobre todo, ¿qué acuerdos se deben llegar? ¿Quién debe gestionarlo esto? ¿El Estado? ¿Debe gestionarlo la Generalitat? ¿Qué pasa? Aquí hay dos cosas diferentes, la situación actual y el modelo de gestión. La situación actual que tenemos en Renfe es simplemente pues, que en los últimos 10, 15, 20 años no se ha invertido tanto como se tendría que haber invertido. Y esto es una realidad y esto es palpable. Y la situación que tenemos ahora de Renfe es una situación que nosotros pues, hay que reconocer a la ciudadanía, y esto se hace siendo muy sinceros, que la situación es muy compleja, que en los últimos 5 o 6 años se ha invertido el máximo que se podía invertir en la línea para no tener que pararla. Eso es muy importante, ¿eh? O sea, la inversión que se está haciendo de nuevas obras en las vías de los trenes de Cataluña y demás es la máxima que se puede hacer para no tener que parar todo el servicio. O sea, así hay otra opción, ¿eh? Coger y decir, pues mira, vamos a parar el servicio de manera indefinida para hacer todas las obras. Yo creo que esto afectaría todavía más la movilidad del país. Entonces hay que intentar conciliar en ese sentido, pues que se pueda hacer uso, al menos de unos servicios mínimos en el uso de trenes, pero que se siga haciendo esta inversión. Esto se ha hecho en los últimos 5 años, pero esto es algo que no se va a resolver mañana ni pasado. Y eso la ciudadanía tiene que ser muy consciente de ello y nosotros lo tenemos que decir con total tranquilidad. Se van a poner todos los medios económicos, materiales, logísticos, para que se resuelva lo máximo y lo más rápido posible para tener el sistema ferroviario que Cataluña merece. Pero esto no es una solución que va a venir mañana ni pasado. Y creo que aquí hay que ser muy sincero, muy honesto, mirar a la ciudadanía a los ojos y afrontarle que nosotros lo vamos a arreglar, pero no lo vamos a arreglar ni mañana ni pasado, sino que esto es algo que requiere tiempo e inversión. Y la segunda cuestión, que es el tema del modelo de gestión, nosotros hemos acordado unos acuerdos de investidura con Esquerra Republicana y con Comuns, que son muy claros, están publicados en todas las plataformas y cualquiera puede leerse. Y nosotros, si algo nos caracteriza también con partidos socialistas, que somos partidos que no solo llegamos a acuerdos, sino que también los cumplimos, porque esa es la segunda parte, es muy importante, ¿no? Y el acuerdo que hemos llegado con Esquerra es el de la gestión, en este caso de Rodalies, por parte de la Generalitat de Cataluña. Ya se ha avanzado poco a poco en el traspaso, ya se ha ido avanzado, pues en este caso, traspasos de diferentes líneas de Rodalies y va a ir a más. Y en ese sentido, este es un acuerdo que hará pues, que la toma de decisiones de los trenes de Cataluña se haga en Cataluña. Yo creo que es una manera que puede funcionar y que puede ayudar también a evitar o a deshacer este colapso ferroviario que hay, pero vuelvo a decir lo mismo, esto es un proyecto de país que es para las próximas décadas, que no se va a solucionar rápido, pero que se va a solucionar bien, eso seguro. Es decir, que tendremos una mejor gestión de aquí a los años de esta infraestructura, ¿no? Estoy completamente seguro. Muy bien, muy bien. Por último, en este bloque me gustaría comentar cómo ves a nivel europeo el hecho de que las socialdemocracias europeas estén en decadencia
que solo España y bueno, Albania a lo mejor también ganan elecciones el espacio socialdemócrata. ¿Cómo ves esta decaída a nivel europeo del espacio socialdemócrata? ¿Y qué intuiciones, qué piensas que va a pasar con este espacio a 10 años vista a nivel europeo, no solo a nivel español? ¿Qué soluciones? ¿Qué puede aportar el espacio socialdemócrata europeo? Yo lo veo con preocupación. O sea, más allá de la cuestión política que pueden tener los partidos socialdemócratas, veo con preocupación la situación en la que se ha instaurado Europa. O sea, estamos viendo un crecimiento de los partidos de extrema derecha. No son, y esto es algo que hay que tener muy claro, no son radicales que montan un discurso en 3 días, lo plasman y engañan a la gente. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de proyectos coordinados entre diferentes países, de una internacional reaccionaria que, si tú analizas la extrema derecha en diferentes puntos de Europa o en diferentes puntos de América, tiene el mismo tipo de discurso y las mismas herramientas para poder atraer a la gente. Y contra eso es contra lo que nosotros tenemos que luchar, siendo conscientes que existe ahora mismo pues, un porcentaje importante de la sociedad que está apoyando estas soluciones que da la extrema derecha, ¿no? Pero son soluciones que intentan poner soluciones fáciles a problemas muy complejos. Y en esto yo creo que lo que sí que hay que hacer es mucha pedagogía de explicar que todo no se arregla con un tuit y que todo no se arregla con un mensaje o con una entrevista en un medio de comunicación. Para arreglar grandes problemas y para transformar de verdad nuestras sociedades se requiere tiempo. Se requiere ganas, se requiere ilusión, se requiere dinero, pero se requiere tiempo, sobre todo, porque estamos hablando de sistemas muy complejos que requieren precisamente eso. Y yo creo que la socialdemocracia, ya desde la crisis de 2008, nos costó mucho a nivel europeo ofrecer una alternativa que fuera atractiva para nuestra gente. Y yo creo que esta alternativa tiene que venir desde la ilusión, tiene que venir desde proponer proyectos optimistas, proyectos frescos, que no vayan solo a la contra de proyectos reaccionarios o conservadores, sino que vayan a favor de proyectos para todo el país y en este caso para toda Europa, ¿no? Yo creo que la receta es esta. O sea, no solo centrarnos en discutir y en decir qué mala es la extrema derecha, sino en este caso en rebatir sus falsedades con datos, en girar el marco que ellos nos intentan instaurar, que eso seguramente es lo más complicado, pero también lo más necesario, y sobre todo en crear proyectos ilusionantes para nuestra gente. La izquierda solo gana cuando convence, cuando ilusiona. La izquierda solo gana cuando ilusiona a los votantes de izquierdas y a los votantes de un mismo país. Nosotros no sabemos ir a la contra de nadie, nosotros no sabemos practicar la política del fango, nosotros no sabemos hacer una posición destructiva, nosotros sabemos ilusionar a nuestra gente a través de proyectos que les arreglen la vida y les mejoren la calidad de vida de nuestros votantes. Si nosotros hacemos eso, la izquierda tendrá un gran apoyo porque hay una gran mayoría social en todos los países que requieren de esos avances sociales y progresistas. Pero en el momento en el que perdemos la ilusión y no somos capaces de transmitir este optimismo a nuestra gente, aquí sufrimos. Y creo que este es el gran mérito de Salvador Illa y de Pedro Sánchez, que los dos proyectos han sido capaces de transmitir optimismo, de transmitir ganas, de transmitir la ilusión de cambiar y de transformar sus países desde la tranquilidad, desde la sencillez y saber que tanto España como Cataluña son dos modelos de convivencia por los cuales se puede apostar. Antes de pasar al minuto de oro, me gustaría explicar, que hiciéramos una comparativa de liderazgos. Hemos hablado de Pedro Sánchez, y hemos nombrado a Salvador Illa. ¿Tú crees que Salvador Illa es como una especie de Montilla 2.0 o es un liderazgo que va entre medias o es un gris o es alguien tranquilo? ¿Cómo describirías a Salvador Illa? A mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Por eso que hay mucha gente que te para y te dice, y es verdad, ¿eh? Te dicen, no, es que Salvador Illa es un gestor. Yo digo, sí. Es lo que requiere la política, gestores, políticos que gestionen y gestores que hagan política. Estamos hablando de esto y Salvador Illa yo creo que encarna las dos situaciones, ¿no? O sea, Salvador Illa es capaz de tejer un proyecto de gestión que es lo que Cataluña necesita para dar respuesta a los problemas que tenemos y a los retos que tiene Cataluña como país, pero a su vez también Salvador Illa creo que tiene un alto contenido ideológico político con la que los socialistas y la gran mayoría social de este país se ve representado, ¿no? Salvador Illa cuando habla, no solo habla, sino que también hace. Y hacer y hablar, las dos cosas son muy importantes, porque cuando hablas del plan de Barris, haces un proyecto para cambiar ciudades. Cuando hablas del plan de vivienda, haces un proyecto para construir 50.000 pisos. Cuando hablas de la necesidad de mejorar la seguridad, haces que la necesidad de llegar a 25.000 Mossos el año 2030, ¿no? Hacer y hablar son dos partes, son dos caras de la misma moneda en política y es muy importante. Uno, decir cuál es tu proyecto de país
Y dos, defenderlo desde la ideología, desde la política, desde los valores y los principios que cimentan cualquier partido político, y en este caso el Partido Socialista. Por eso digo que Salvador Illa en este caso es un gestor, pero es un político gestor. Y eso es lo que necesita nuestro partido, esto es lo que necesita Cataluña y eso es lo que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Ves alguna diferencia entre Pedro Sánchez y él? O sea, ¿cómo describirías, qué diferencias podrías decirme entre, no hablo a nivel personal, Sí. hablo ahora puramente de comunicación, Sí. entre Pedro Sánchez, que es una persona que se la ve un líder alto, a lo mejor con un perfil menos ideológico, ¿no? Mm. Y Salvador Illa, como alguien más discreto, que pasa más desapercibido, a lo mejor, ¿no? Porque si ahora preguntásemos a la gente aquí en Barcelona quién es Salvador Illa o quién es Pedro Sánchez, todo el mundo sabe quién es Pedro Sánchez. No porque sea jefe del gobierno o presidente del gobierno, sino porque ha sido víctima de memes también, sino Sí. que es Vox Populi, ¿no? En cambio, Salvador Illa, como tiene un rol a lo mejor más modesto, pues a lo mejor no pasa tan percibido, ¿no? Por la... Yo no creo tanto eso. Yo creo que son dos liderazgos bastante parecidos en la hora de entender el partido, de entender España, de entender Cataluña, de entender también las sociedades en las que tenemos y entender cómo el Partido Socialista es una herramienta, en este caso, importante para poder transformar sociedades. Pero creo que el momento político que vive ahora Cataluña es diferente al momento político que vive el conjunto de España, ¿no? ¿Y a qué me refiero? El momento político que vive ahora mismo España requiere de una fortaleza, de una convicción, de una determinación también en el mensaje, no solo en el fondo, sino también en la forma, porque tienes delante una alternativa que es PP y Vox, que está alimentando la crispación de manera constante, y eso creo que Pedro Sánchez pues, se está erigiendo como el líder no solo del Partido Socialista de España, sino del Partido Socialista de toda Europa, de la Internacional Socialdemócrata, para poder hacer frente a los discursos reaccionarios y a los discursos de odio. Y por su parte, el momento político que tenemos en Cataluña es un momento donde después de mucha convulsión política de los últimos 10-15 años, después de mucho ruido, después de no hablar de lo que realmente importaba a la gente, necesitamos rebajar el tono, necesitamos volver a hablar de los problemas del día a día, volver a hablar de la política, y creo que el liderazgo de Salvador Illa encaja muchísimo con lo que Cataluña necesita y el liderazgo de Pedro Sánchez encaja muchísimo con lo que España requiere. Por eso digo que creo que son dos liderazgos muy parecidos o muy similares, pero aplicados de forma diferente, adaptados al contexto de cada arena política a la cual hacen frente. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que hemos hablado un poco de todo. Creo que nos ha dado este punto de vista de alguien que pertenece al Partido Socialista de Cataluña. No, si me equivoco, me corriges. No, y tanto. Y luego que está muy vinculado al PSOE, ¿no? Porque no nos ven lo mismo, ¿o sí? Bueno, nosotros, el Partido Socialista es un partido como tal, pero tenemos una relación de hermandad con el PSOE. Vale, es decir, no es que sea el PSOE, sino que es el PSC, ¿no? Exacto, aquí es el Partido Socialista de Cataluña, que es un partido propio, pero que luego, pues, tanto en las decisiones federales que incumben a todo el partido, como en todo lo que tiene que ver con las elecciones y demás, estamos hermandados y hacemos proyectos comunes. Vale, perfecto. Muy bien este aclaramiento, porque no tienen la misma relación, ¿no? A lo mejor que otras partes del territorio español. Pues bien, aquí tienes tu cámara. Quiero que des un mensaje, el que tú quieras, ¿no? Puede ser hablando de la extrema derecha, puede ser de cualquier cosa, pero de algo que tengas ganas de comunicar a todo el mundo, ya sea, puede ser que quieras convencer a la gente que haga nuestro máster, a lo mejor, ¿no? Pero es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea. Nos gustaría que tuvieras tu minuto de oro, así que cuando quieras, esta es tu cámara y... te puedes pensártelo. Venga. Yo creo que al final el resumen es que la política, como la vida, es ilusión. Y cuando uno decide meterse en el servicio público, cuando uno decide, en este caso, seguir una senda política, lo hace porque cree en lo que hace, porque cree que puede transformar su ciudad, su país o su estructura o la sociedad misma, o porque cree también que puede ayudar a sus vecinos. Y eso solo es capaz de hacerlo la ilusión, la pasión, el orgullo y el optimismo por cómo ser. Estamos ahora mismo, yo creo, en un momento político donde se habla mucho de odio, se habla mucho a la contra, se habla mucho del de al lado, se habla mucho de generar este clima de crispación que no es bueno ni para Cataluña, ni para España, ni para nadie. Y creo que lo que tenemos que hacer los demócratas en ese sentido no es ni mucho menos ir detrás de estos discursos, sino plantear alternativas ilusionantes, plantear iniciativas orgullosas de
clase trabajadora y de clase media, que son los cimientos que nos hacen para poder contribuir a hacer un país mejor. La ilusión es el mayor motor de progreso que puede tener un partido y la ilusión es el mayor motor de progreso que puede tener un país, porque solo desde la ilusión, desde el orgullo y desde la convicción se pueden transformar nuestras sociedades, y yo creo que al final todos los que nos metemos aquí, todos los que nos metemos en cualquier lado, lo hacemos por la ilusión de hacer lo que nos gusta, de hacer lo que queremos, y ese es el mensaje más bonito que yo creo que se puede transmitir, que es que hagamos lo que hagamos, lo hagamos con ilusión y con el orgullo de hacer lo que queremos hacer.